En la cena de mi cumpleaños, papá brindó llamándome carga y fracaso. Mi hermana me dio una camiseta de decepción y mamá se rió. Así que respiré hondo, me levanté e hice un anuncio que dejó a todo el restaurante helado. Soy Gloria Torres, y esta es la historia de cómo convertí el peor cumpleaños de mi vida en la mejor venganza servida bien fría. Las Palier no era solo un restaurante. Era un templo a la riqueza. El tipo de lugar donde el sumiller llevaba guantes blancos y el amuse bouche costaba más que mis compras semanales. Candelabros de cristal arrojaban una luz dorada sobre mesas vestidas con lino irlandés, y el aire llevaba toques de trufa y privilegio. Me senté en la mesa central, la que mi padre había reservado con 6 meses de antelación. A mi alrededor, 50 miembros de la élite de Boston sorbían Chateau Petrus 1982, a $8,000 la botella, como papá se aseguró de anunciar. Banqueros de inversión, gestores de fondos de cobertura, CEOs de tecnología. Conté exactamente 50 invitados, cada uno con un valor de al menos 8 cifras. Mi sencillo vestido negro, el único que tenía apropiado para tales ocasiones, destacaba como un gorrión entre pavos reales. Las mujeres llevaban Versace y Valentino. Sus diamantes captaban la luz con cada gesto. Había elegido este vestido deliberadamente, aunque ninguna de ellas lo sabía todavía. El menú degustación de 12 platos llegó en porcelana de Limoges. Cada plato, una pequeña obra de arte. Cubiertos de Christophe le flanqueaban los puestos, pesados y ornamentados. El camarero explicaba cada plato en tonos reverentes. Caviar osetra con huevo de codorniz y espuma de champán. Ternera Wagyu con reducción de trufa negra. Empujaba la comida por mi plato. Mi estómago estaba demasiado anudado para comer. Esto no era una celebración de cumpleaños. Era un escenario y yo estaba a punto de convertirme en el entretenimiento. Mi padre miró su Patek Philippe, el que valía más que mi salario anual de maestra. Casi era hora de su discurso. Había estado bebiendo desde el mediodía, su rostro enrojecido por el vino caro y la crueldad anticipada. La ironía no se me escapaba. Toda esta riqueza, todo este lujo construido sobre los cimientos que mi abuelo levantó con sus propias manos. Y aquí estaban, a punto de humillar a la única persona que realmente entendía lo que él había construido y por qué. Richard Torres comandaba la atención incluso sentado. A los 58 años, llevaba el poder como su traje Tom Ford hecho a medida. Naturalmente, caramente, opresivamente. CEO de Torres Holdings durante 15 años, había transformado la empresa de construcción del abuelo en un imperio inmobiliario. Nunca perdía la oportunidad de recordarme que Victoria ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en un año. Mi madrastra, Eleanor, se sentaba a su derecha, su tercera copa de champán haciendo que su rostro botoxeado intentara algo parecido a la diversión. Se había casado con papá 2 años después de la muerte de mamá, cuando yo tenía 12 años y todavía estaba de luto. Eleanor venía de dinero viejo, del tipo que susurraba en lugar de gritar. Y nunca me había dejado olvidar que yo era la hija de la primera esposa de papá. Victoria, mi hermanastra, brillaba con la confianza de la perpetuamente favorecida. A los 28 años, ya era vicepresidenta de operaciones, un puesto creado específicamente para ella. Su traje Hermès hacía juego con su bolso Hermès, ambos regalos de papá por su último acuerdo de adquisición. No dejaba de mirar su teléfono, probablemente supervisando el proyecto de $50 millones del que había estado presumiendo toda la semana. Y luego estaba yo, Gloria Torres, 32 años hoy, maestra de escuela pública en la primaria de Boston. La decepción de la familia, la que desperdició sus ventajas para malgastar su vida con los hijos de otras personas. Pensaban que era débil porque era callada. Pensaban que era estúpida porque elegí la enseñanza en lugar del derecho corporativo. Pensaban que estaba derrotada porque nunca me defendía. Papá había dicho una vez en la cena de Navidad del año pasado, al menos tenemos a Victoria para continuar el legado familiar. Gracias a Dios que el abuelo no está vivo para ver en lo que se ha convertido Gloria. Si tan solo supiera lo que el abuelo realmente pensaba. Si tan solo supiera qué papeles había en mi bolso Hermès Birkin. El último regalo que el abuelo me dio. Eduardo Torres construyó su imperio con manos callosas y el hambre de un inmigrante. Había venido de México sin nada, trabajó en la construcción durante 10 años, y luego fundó su propia empresa en 1978.
Cuando nací, Torres Construcción valía 50 millones. Cuando murió, Torres Holdings valía 10 veces eso. Pero para mí, él era solo el abuelo, el que me enseñó a jugar al ajedrez en su estudio, el que decía que la educación era la única riqueza que nadie podía robar. Mientras papá preparaba a Victoria para los negocios, el abuelo y yo hablábamos de libros, de justicia y de por qué había llamado a la empresa Torres Holdings. Porque un nombre debe significar algo, mija. Murió hace 5 años, en mi 27º cumpleaños. La última vez que lo vi, estaba en el hospital, con máquinas pitando a nuestro alrededor. Papá estaba en Shanghái cerrando un trato. Victoria estaba en una fiesta en un yate en Miami. Eleanor estaba en un spa en Suiza. Solo el abuelo y yo, como siempre. Gloria, había dicho, su voz fina como el papel, pero sus ojos agudos como siempre. Hay algo que necesitas saber. Marcus Chen tiene unos papeles para ti. Pero no puedes abrirlos hasta que cumplas 32. ¿Por qué 32, abuelo? Él sonrió entonces. Esa sonrisa torcida que significaba que sabía algo que los demás no. Porque a los 32, sabrás exactamente quién eres, y ellos habrán demostrado exactamente quiénes son. El bolso Hermès Birkin llegó una semana después de su funeral, entregado por el propio Marcus Chen. Dentro había un sobresellado con instrucciones de no abrir hasta mi 32º cumpleaños. Pero Marcus me había guiñado un ojo al entregármelo. Tu abuelo era un hombre listo, Gloria. Lo veía todo. El bolso estuvo en mi armario durante 5 años, esperando como yo, viendo a mi familia rebelarse, insulto tras insulto, humillación tras humillación. 5 años de cenas familiares donde mi salario de maestra era el chiste. 5 años de ascensos de Victoria celebrados mientras mi premio de maestra del año era recibido con bromas de trofeo de participación. 5 años de Eleanor sugiriendo que seguía soltera porque los hombres exitosos quieren mujeres exitosas. Cada insulto, cada humillación, los archivé como evidencia. Estuvo el día de Acción de Gracias en que papá me hizo sentar en la mesa de los niños, ya que te gustan tanto los niños. La Navidad en que Victoria me regaló un libro de autoayuda llamado Nunca es tarde para cambiar de carrera. La reunión familiar donde Eleanor me presentó como la hija de Richard de su primer matrimonio. ¿Es maestra, pobrecita? Marcus Chen me llamaba cada 6 meses. Siempre el mismo mensaje. Solo para saber cómo estás, Gloria. Recuerda, la paciencia es una virtud. No podía decirme qué había en el sobre, pero me daba pistas. Tu abuelo pasó 2 años preparando las cosas. Quería asegurarse de que todo fuera a prueba de balas. Empecé a notar cosas. Como la firma de papá estaba en cada decisión importante, pero el fideicomiso del abuelo controlaba las acciones. Como el nombre de Victoria estaba en la lista de ejecutivos pero no en los documentos de propiedad. Como Eleanor gastaba dinero que técnicamente no era suyo. La parte más difícil fue permanecer en silencio cuando papá me sermoneaba sobre contribuir a la sociedad de manera significativa mientras cobraba a sus clientes millones por edificios que permanecerían vacíos. O cuando Victoria se burlaba de mis útiles escolares mientras cargaba cenas de $10,000 como desarrollo de clientes. Conté los días en un calendario escondido en mi armario. 1825 días. 1500, 100. 10 hoy, mi 32º cumpleaños. El día en que la paciencia del abuelo se convertiría en mi poder. El día en que 5 años de silencio estratégico terminarían con palabras que lo cambiarían todo. El champán en mi copa se sentía más pesado que el plomo. Casi era la hora. Llegó el 6º plato. Langosta termidor con microverdes que no pude identificar. A mi alrededor, las conversaciones fluían sobre adquisiciones e IPOs, el lenguaje casual de la riqueza que me excluía tan eficazmente como un idioma extranjero. Ni una sola persona me había deseado feliz cumpleaños. La adquisición de Waterfair está rindiendo por encima de las proyecciones, anunció Victoria a la mesa, su voz con ese tono particular que usaba cuando quería la atención de papá. 50 millones en ingresos solo este trimestre. Esa es mi chica, sonrió papá, levantando su copa hacia ella. Una verdadera Torres construyendo algo significativo. Eleanor le tocó el brazo. Cariño, ¿no vas a decir algo? Es el evento de Gloria.
dijo, evento, como otros podrían decir, colonoscopía. Pronto, dijo él, mirando su reloj de nuevo. Dejemos que todos terminen su plato primero. El banquero de inversión a mi izquierda le estaba explicando las criptomonedas a su amante. Todos sabían que no era su esposa. El ejecutivo farmacéutico frente a mí estaba en su tercera historia sobre su hijo en la Facultad de Derecho de Harvard. Nadie me hablaba directamente, aunque de vez en cuando captaba una mirada compasiva. Reconocí la puesta en escena ahora. Papá había invitado a sus socios más importantes, personas cuyas opiniones valoraba, cuyo respeto anhelaba. Quería una audiencia para lo que fuera que había planeado. Victoria seguía sonriendo con suficiencia a su teléfono, escribiendo rápidamente. Había estado preparando algo toda la semana, dejando caer pistas sobre una sorpresa especial para mi cumpleaños. La bolsa de regalo junto a su silla, del distintivo naranja de Hermès, era como una amenaza. Antes de continuar, dijo papá de repente, levantándose con el movimiento fluido de alguien que había bebido justo el alcohol suficiente para sentirse invencible, pero no tanto como para tropezar. Me gustaría decir unas palabras sobre la ocasión de hoy. Las conversaciones se apagaron. 50 rostros se giraron hacia nosotros. El champán en la mano de papá captó la luz como oro líquido. Mi ritmo cardíaco se mantuvo estable. Me había estado preparando para este momento durante exactamente 5 años. Damas y caballeros, comenzó papá, su voz con la falsa calidez de un orador experimentado. Hoy es una ocasión especial. Mi hija mayor, Gloria, ha llegado a otro año de... Hizo una pausa, dejando que la anticipación creciera, existencia. Risas incómodas se extendieron por la multitud. Ahora, como todos saben, soy un hombre que valora el logro, el éxito, el legado. Hizo un gesto hacia Victoria. Mi hija Victoria aquí acaba de cerrar un trato de $50 millones. A los 28 años, ya es vicepresidenta de nuestras operaciones. Victoria se regodeó. Eleanor sonrió. Mantuve mi rostro neutral, mis manos firmes en mi regazo. Y luego está Gloria. Su tono se oscureció. 32 años hoy. 32 años de potencial, de ventajas, de oportunidades. ¿Y qué tiene que mostrar? La sala se había quedado completamente en silencio. Incluso el personal de servicio se congeló a mitad de servir. Un certificado de enseñanza y un aula llena de los hijos de otras personas. Levantó su copa más alto. Así que hoy me gustaría proponer un brindis por mi hija Gloria. La prueba viviente de que no todas las inversiones rinden frutos, una carga para el apellido familiar, un fracaso para despegar y una vergüenza para todo lo que representa el legado de los Torres. Varios invitados se movieron incómodos. La amante del ejecutivo farmacéutico de hecho jadeó, pero nadie intervino. Nadie me defendió. Papá no había terminado. 32 años y lo único que ha logrado es hacer que el resto de nosotros nos veamos mejor en comparación. Así que, salud por ti, Gloria, por otro año de decepción. Bebió profundamente. Eleanor levantó su copa con entusiasmo. Victoria ya estaba buscando la bolsa de regalo. No me moví. No me inmuté. No les di las lágrimas que esperaban. Porque en exactamente 3 minutos, Richard Torres aprendería lo que sucede cuando confundes el silencio con la rendición. Espera, espera, se levantó Victoria, su voz brillante con una emoción fabricada. Antes de continuar, tengo el regalo de cumpleaños de Gloria. Sacó una camiseta blanca de la bolsa de Hermès, sosteniéndola para que todos la vieran. En letras negras y grandes en el frente, otro año de decepción. Un texto más pequeño debajo, receptora de trofeo de participación desde 1992. La mandé a hacer a medida, anunció con orgullo. Pensé que sería perfecta para que la usara en la escuela. Ya sabes, ¿verdad? En la publicidad. Las risitas de Eleanor sonaron exactamente como monedas cayendo en una alcancía. Altas, metálicas, sin alma. Victoria deslizó la camiseta por la mesa, la tela enganchándose en las copas de agua de cristal de Baccarat. Vamos, Gloria. Sosténla. Deja que todos la vean. El CFO de una startup tecnológica negaba ligeramente con la cabeza.
Una mujer que reconocí como jueza federal apretó los labios en desaprobación, pero aún así nadie dijo nada. Esta era la mesa de Richard Torres, su espectáculo, sus reglas. Recogí la camiseta lentamente, examinándola como si fuera fascinante. La tela era de alta calidad. Por supuesto que lo era. Victoria nunca hacía nada a medias, ni siquiera la crueldad. Gracias, Victoria, dije, mi voz perfectamente tranquila. Esto es ciertamente memorable. Mi mano se movió hacia el bolso Hermès Birkin junto a mi silla, el que el abuelo me había dado, aunque nunca habían preguntado por él. Mis dedos encontraron el sobre de cuero dentro, el que había llevado todos los días durante la última semana, sabiendo que este momento llegaría. ¿Saben?, dije, levantándome lenta y deliberadamente. Probablemente yo también debería decir algo. Después de todo, es mi cumpleaños. Papá sonrió con suficiencia. Vas a agradecernos por 32 años de paciencia. Algo así, respondí, sacando el sobre. Me gustaría compartir algo que el abuelo me dejó. La sonrisa de suficiencia vaciló ligeramente, pero lo vi. Si alguna vez has sido subestimado por tu propia familia, escribe respeto en los comentarios, y por favor presiona ese botón de suscribirse porque lo que sucede a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre la dulce venganza. Continuemos. Antes de que te avergüences aún más, dijo papá rápidamente, su voz adquiriendo un tono más duro, discutamos lo que realmente necesita suceder aquí. Sacó su propio sobre. Reconocí el membrete del bufete de abogados. Esto es una transferencia de derechos de herencia. Fírmalo a favor de alguien que realmente lo merezca. Victoria tiene la visión, la educación, la capacidad para manejar lo que el abuelo dejó atrás. Las maestras no dirigen empresas multimillonarias. Gloria, agregó Eleanor, su voz goteando con descendencia. Es solo sentido común. Apenas ganas 40.000 al año, intervino Victoria. Yo gané eso la semana pasada. ¿Cómo podrías manejar un negocio real? El papel se deslizó por la mesa hacia mí, deteniéndose junto a la camiseta de la humillación. Le siguió un bolígrafo. Montblanc, naturalmente. Fírmalo, ordenó papá. Haz lo correcto por una vez o te cortaré el seguro médico, tu plan de teléfono y ese pequeño cheque suplementario que te envío cada mes. ¿Crees que vivir es difícil ahora? Intenta hacerlo completamente sola. Varios invitados miraban sus platos ahora, incómodos con la extorsión pública. Pero la mayoría observaba con la fascinación de los romanos en el Coliseo. Tienes razón, dije, sin tocar los papeles. Una maestra que gana 40.000 al año no podría entender de negocios. Finalmente, algo de sensatez, murmuró papá. Pero aquí está la cosa, continué, mi mano firme sobre el sobre de mi abuelo. El abuelo no le dejó la empresa a una maestra. Se la dejó a su nieta, la que se sentaba con él todos los domingos aprendiendo sobre integridad mientras tú jugabas al golf con clientes. La que estuvo allí cuando murió, mientras tú estabas en Shanghái. No seas dramática. La única, dije, abriendo el sobre, en la que confió todo. La jueza federal se inclinó ligeramente hacia adelante. Sabía que algo significativo estaba sucediendo. El banquero de inversión detuvo a mitad de conversación con su amante. Incluso el personal de servicio había encontrado razones para quedarse cerca, sintiendo el cambio en la atmósfera. Esto es un asunto de familia, murmuró alguien, pero no apartaron la vista. ¿De verdad va a hacer esto aquí?, susurró otra voz. El ejecutivo farmacéutico se aclaró la garganta. Richard, quizás este no sea él. Mantente al margen, David, espetó papá, su máscara de civilidad resquebrajándose. Mi hija necesita aprender cuál es su lugar. Su lugar, intervino la jueza, sorprendiendo a todos. ¿En su propia cena de cumpleaños? Jueza Martínez, la voz de papá se volvió untuosa, política. Usted no entiende la situación completa. Gloria tiene limitaciones. Estamos tratando de protegerla de la vergüenza. Parece que usted es quien está creando la vergüenza, respondió ella fríamente. La cara de Victoria se sonrojó. Ella es una maestra. Eligió desperdiciar su vida. ¿Por qué debería obtener algo?
Porque nunca fue del abuelo para darlo, dije en voz baja, sacando los documentos. Nunca fue para controlar. Y nunca fue tuyo para heredar, Victoria. Los papeles en mi mano llevaban el sello oficial de la Mancomunidad de Massachusetts. Los sellos notariales brillaban dorados a la luz del candelabro. 50 pares de ojos me observaban de pie, esperando que me desmoronara como siempre lo había hecho. Algunos con piedad, otros con curiosidad. Unos pocos con lo que podría haber sido esperanza. Pero yo no era la misma mujer que había entrado aquí hace una hora. Ni siquiera era la misma mujer que había sido insultada hace 5 minutos. Yo era la nieta de Eduardo Torres, y había terminado de ser la decepción de nadie. Mis dedos encontraron el teléfono en mi bolsillo, el número de Marcus Chen ya marcado, esperando el modo de altavoz. Miré los papeles de transferencia que papá había deslizado por la mesa, luego su rostro, tan confiado, tan seguro de mi debilidad. Tienes toda la razón, dije suavemente. La sala exhaló colectivamente. Los hombros de papá se relajaron. Victoria sonrió con suficiencia. Soy solo una maestra, continué, mi voz firme, casi disculpándose. Elegí un aula en lugar de una sala de juntas. Elegí a los niños en lugar de los contratos. Finalmente, murmuró Eleanor, algo de autoconciencia. Gano 40.000 al año. Compro mi ropa en Target. Conduzco un Honda de 10 años. Recogí el bolígrafo Montblanc, probando su peso. Soy todo lo que dicen que soy. Una decepción, un fracaso, una vergüenza para el apellido Torres. Papá ya estaba extendiendo la mano hacia los papeles, listo para presenciar mi firma. Victoria tenía su teléfono fuera, probablemente lista para anunciar su nuevo puesto a sus seguidores en las redes sociales. Pero olvidaron algo, dije, dejando el bolígrafo sin firmar. También soy la nieta de Eduardo Torres, y aunque puede que no sea una mujer de negocios, saqué el primer documento del sobre del abuelo, él sí lo era. El sello legal captó la luz. El encabezado decía, Última voluntad y testamento de Eduardo Jesús Torres. El rostro de papá se puso blanco. Eso no es posible. Vi el testamento. Estuve allí cuando. ¿Viste el testamento, señuelo?, pregunté. ¿El que el abuelo presentó públicamente para evitar que interfirieras? ¿O el real, presentado bajo sello en el Tribunal de Sucesiones con instrucciones de ser abierto solo en mi 32º cumpleaños? Mi teléfono vibró. Marcus Chen, justo a tiempo. ¿Debería ponerlo en altavoz?, pregunté a la sala. ¿O preferirías escuchar esto en privado, papá? Por primera vez en mi vida, Richard Torres se quedó sin palabras. El silencio se extendió como una respiración contenida. El teléfono de Victoria se le resbaló de los dedos, cayendo con estrépito contra su plato. La copa de champán de Eleanor temblaba en su mano. Esto es ridículo, logró decir papá, pero su voz había perdido su autoridad. El testamento del abuelo era claro. La compañía pasa a su hijo y luego a sus nietos por igual. El testamento público decía eso, asentí, desplegando los documentos con deliberada lentitud. Pero el abuelo presentó 2 testamentos, perfectamente legal en Massachusetts siempre que el segundo esté debidamente atestiguado y revoque explícitamente el primero. Eso no puedes. Presioné el altavoz de mi teléfono. La voz tranquila de Marcus Chen llenó el restaurante. Buenas noches, Gloria. Feliz cumpleaños. ¿Estás lista para proceder? Hola, Marcus. Sí, creo que es hora. Para que conste, dijo Marcus, su voz cargada del peso de la autoridad legal, soy Marcus Chen, socio principal de Chen, Whitfield & Associates. Serví como abogado personal de Eduardo Torres durante los últimos 15 años de su vida. Puedo confirmar que el documento que Gloria sostiene es genuino, debidamente ejecutado y legalmente vinculante. La jueza federal se levantó ligeramente, su interés profesional claramente despertado. Señor Chen, ¿está diciendo que había un testamento sellado? Efectivamente, jueza Martínez, presentado ante el Tribunal de Sucesiones hace 5 años con instrucciones específicas para su liberación en el 32º cumpleaños de Gloria Torres. Tengo copias aquí en mi oficina, todas debidamente notariadas y atestiguadas. ¿Pero por qué?, comenzó Victoria. Leo el pasaje relevante, pregunté,
mirando directamente a mi padre. Su rostro había pasado de blanco a un preocupante tono de rojo. No te atrevas. Pero yo ya estaba leyendo, mi voz clara y firme en el silencioso restaurante. A mi nieta, Gloria María Torres, leí, mi voz resonando en el restaurante silencioso, le dejo el 51% de todas las acciones de Torres Holdings, a ser transferidas en su 32º cumpleaños. El sonido que hizo Victoria fue inhumano, algo entre un jadeo y un chillido. Este interés de control, continué, se otorga con plenos derechos de voto y efecto inmediato en la fecha indicada, reemplazando todos y cada uno de los acuerdos anteriores. Eso es imposible, papá golpeó la mesa con la mano, haciendo que el cristal cantara. Yo poseo el 40%. Victoria tiene el 10%. Eleanor no tiene nada. La voz de Marcus Chen interrumpió. Eleanor Torres no tiene ninguna participación legal en Torres Holdings. Richard, tú en realidad posees el 20%. Victoria posee el 5%. El 44% restante estaba en un fideicomiso de Eduardo Torres. Pero las reuniones de la Junta, los votos. Has estado votando acciones por poder, explicó Marcus. Eduardo permitió que continuara siempre que se cumplieran ciertas condiciones. Esas condiciones fueron violadas esta noche. Saqué el segundo documento, los certificados de acciones grabados con sellos dorados. 51% de interés de control a partir de, miré mi teléfono, hace 12 minutos, cuando cumplí oficialmente 32 años. El CFO de tecnología silbó en voz baja. Eso es una adquisición completa. Es un fraude, chilló Victoria. Manipulaste a un anciano moribundo. Señor Chen, dije con calma. ¿Podría decirles a todos cuándo se ejecutó realmente este testamento? Hace 5 años y 6 meses, respondió Marcus, cuando Eduardo Torres gozaba de perfecta salud, en su sano juicio, y acababa de recibir su evaluación cognitiva anual, que pasó con notas excelentes. Tengo los registros médicos aquí. Las manos de papá temblaban ahora. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Lo miré directamente a los ojos. ¿Debo decírselo o te gustaría adivinar? Más, dije, encontrando la página siguiente. El abuelo fue muy minucioso. Gloria, por favor, la voz de papá había cambiado de la ira a algo parecido al miedo. ¿Podemos discutir esto en privado? ¿Cómo discutimos mi cumpleaños en privado?, pregunté. No, creo que el abuelo quería testigos. Por eso incluyó la cláusula 7.3. La voz de Marcus Chen llenó la pausa. La cláusula de comportamiento. Eduardo fue muy específico al respecto. Leí, cualquier miembro de la familia que humille públicamente, denigre o intente coaccionar a la heredera aparente, pierde todos los puestos ejecutivos y de la Junta dentro de Torres Holdings, con efecto inmediato al ser presenciado y documentado dicho comportamiento. La jueza federal se rió, un sonido corto y agudo de comprensión. Él sabía. Su abuelo sabía exactamente lo que pasaría. La fiesta de cumpleaños, suspiró el banquero de inversión. Esta fiesta de cumpleaños específica. ¿Sabía que me llamarían una carga?, pregunté, mirando a papá. ¿Un fracaso, una vergüenza? Sí, lo sabía. Porque lo has estado haciendo durante años, pero esta noche lo hiciste frente a 50 testigos. Nos tendiste una trampa, jadeó Eleanor. No, corregí. El abuelo lo hizo. Hace 5 años. Sabía que para mi 32º cumpleaños, habrían mostrado a todos exactamente quiénes son, y lo han hecho. La camiseta, susurró alguien. La hija le dio una camiseta que decía, otro año de decepción, confirmé, sosteniéndola. Gracias por eso, Victoria. La evidencia física siempre es útil. Marcus, dijo papá desesperadamente. Seguramente hay espacio para la interpretación. Ninguno en absoluto, respondió Marcus. De hecho, estoy grabando esta llamada según las instrucciones del testamento de Eduardo. La cláusula de comportamiento es a prueba de balas. A partir de este momento, Richard, Eleanor y Victoria Torres son despedidos de todos los puestos dentro de Torres Holdings. Lo sabías, dijo Victoria, su voz hueca por la conmoción. Lo has sabido durante 5 años.
He sospechado, corregí. Marcus no podía decirme el contenido exacto hasta hoy, pero sí, sabía que el abuelo había hecho arreglos. Cada cena familiar, dijo papá lentamente, la verdad amaneciendo en su rostro. Cada insulto, cada vez que nosotros. Lo estabas documentando. Saqué mi teléfono, abriendo una carpeta etiquetada Evidencia, capturas de pantalla de textos, correos electrónicos, grabaciones de mensajes de voz. 5 años de abuso cuidadosamente preservado. 15 de diciembre de 2020, leí. Texto de papá, no nos avergüences apareciendo en la gala. Nadie quiere explicar a qué te dedicas. 3 de marzo de 2021, Victoria merece las reliquias familiares. Tú no las apreciarías de todos modos. 18 de julio de 2022, mensaje de voz de Eleanor, quizás si hubieras hecho algo de tu vida, ya tendrías un esposo. La amante del ejecutivo farmacéutico tenía su teléfono fuera, grabando todo. Varios otros invitados también. Esto estaría por toda la sociedad de Boston por la mañana. Pero la mejor parte, continué, es que Marcus no fue mi único testigo. Margaret Stone, ¿te gustaría ponerte de pie? La CFO de Torres Holdings se levantó de una mesa en la esquina donde había estado sentada en silencio. He estado documentando todo durante 3 años a petición de Eduardo antes de que muriera. Me pidió que protegiera a Gloria cuando llegara el momento. ¿Quién más?, exigió papá. ¿Quién más estaba en esto? Todo el departamento de contabilidad, dijo Margaret simplemente. El equipo legal. La mayoría de la alta dirección. Todos hemos estado esperando a que Gloria cumpliera 32. Conspiraron. Seguimos las instrucciones legales de Eduardo Torres, corrigió Marcus. Todo se ha hecho según las reglas. 3 bufetes de abogados han revisado estos documentos. Son a prueba de balas. ¿Puedes adivinar qué dice Gloria a continuación? Comenta abajo con tu predicción. Si esta historia resuena contigo, por favor compártela con alguien que necesite escuchar que la paciencia y la preparación vencen a la venganza siempre. Ahora, veamos cómo termina esta fiesta de cumpleaños. Me puse completamente de pie. Mi voz llevaba la autoridad que había escondido durante 5 años. A partir de la medianoche de esta noche, en 8 minutos, Richard Torres, estás despedido como CEO de Torres Holdings. La sala estalló. Los invitados jadearon. Aparecieron teléfonos y papá se puso de pie de un salto. No puedes. Eleanor Torres, estás despedida de la junta directiva y se te prohíbe la entrada a todas las propiedades de la empresa. Me volví hacia mi hermana. Victoria Torres, estás despedida como vicepresidenta de operaciones. Sus cartas de despido serán entregadas el lunes por la mañana, pero sus tarjetas de acceso ya han sido desactivadas. Esto es una locura, gritó Victoria. Yo construí el proyecto Waterford. Traje 50 millones en ingresos. Trabajaste aquí 5 años, corregí. El abuelo construyó esta empresa en 1978 con sus propias manos. Tú heredaste un puesto. Yo heredé la empresa. Seguridad, gritó papá. ¿Dónde está la seguridad? ¿Te refieres a mi seguridad?, pregunté. Margaret Stone levantó la mano y 3 guardias uniformados entraron al restaurante. Los contraté esta mañana. Caballeros, por favor, esperen. La familia Torres se irá en breve. La jueza federal sonreía abiertamente ahora. Varios otros invitados aplaudieron suavemente. La marea había cambiado por completo. Señor Chen, dije al teléfono, por favor, confirme la reunión de la junta programada para el lunes a las 9 de la mañana en punto. Marcus confirmó. La agenda incluye nombrar a Gloria Torres como CEO y reestructurar todo el equipo ejecutivo. Tenemos quórum sin los miembros despedidos. Planeaste esto, dijo papá, su voz rota. Mi propia hija planeó esto. No, dije en voz baja. El abuelo planeó esto. Sabía exactamente lo que eras, Richard. Un matón que confundía la crueldad con la fuerza. Sabía que me destruirías públicamente si te daba la oportunidad. Así que te dio la oportunidad y las consecuencias. No puedes hacer esto. Victoria se abalanzó sobre la mesa, tratando de arrebatarme los documentos de las manos.
He trabajado toda mi vida por esta empresa. La seguridad dio un paso adelante, pero levanté la mano para detenerlos. Que todos vieran quién era realmente Victoria. 5 años, dije con calma mientras ella arañaba los papeles. Has trabajado aquí 5 años. Yo he sido una Torres durante 32 años. Cerré el trato de Waterford. Traje a los inversores de Singapur. Yo. Mentiste en los informes de Waterford, interrumpió Margaret Stone. Tenemos los números reales. El proyecto está perdiendo dinero a raudales. Has estado ocultando pérdidas durante 2 años. Victoria se congeló, su rostro perdiendo todo color. ¿Qué? Papá se volvió hacia ella. Victoria, ¿de qué está hablando? No es nada, papi. Solo problemas temporales de flujo de caja. Fraude, dijo Margaret simplemente. Fraude de valores, para ser específicos. Gloria podría presentar cargos, pero ha elegido no hacerlo. ¿Todavía? Las manos de Victoria cayeron. La lucha se desvaneció de ella como el aire de un globo pinchado. Siéntate, Victoria, dije en voz baja. Estás montando una escena. Ella se rió, un sonido amargo y roto. ¿Una escena? Acabas de destruir a toda nuestra familia frente a 50 personas, ¿y te preocupa una escena? No destruí nada, respondí. Simplemente dejé de permitir que me destruyeras. Agarró una copa de vino y me la arrojó. El líquido burdeos salpicó mi sencillo vestido negro, goteando sobre el mantel blanco impecable. El restaurante jadeó colectivamente. No me inmuté. Seguridad, por favor, ayuden a la señorita Torres a recoger sus cosas. Se va. A medida que los guardias se acercaban, la bravuconería de Victoria finalmente se rompió. Por favor, susurró. Gloria, por favor. Somos hermanas. No, dije simplemente. Nunca lo fuimos. Te demandaré, dijo papá, su voz baja y peligrosa. Llevaré esto a todos los tribunales de Massachusetts. Esto no se sostendrá. Manipulaste a un anciano enfermo, Richard. La voz de Marcus Chen cortó su amenaza. Tendría mucho cuidado al hacer acusaciones que no puede respaldar. Eduardo Torres fue examinado por 3 médicos independientes antes de ejecutar este testamento. ¿Le gustaría que leyera sus declaraciones? Esto es coacción, una trampa. No es ninguna de las dos cosas, intervino la jueza Martínez. He estado observando esto muy de cerca, señor Torres. Lo que he presenciado es una transferencia legal de acciones heredadas con una clara documentación de las violaciones de comportamiento que activaron la cláusula de terminación de empleo. Está tomando su partido. Estoy declarando hechos legales. La voz de la jueza era de hielo. Y francamente, después de verlo humillar a su hija en su propia fiesta de cumpleaños, no me sorprende que su padre tomara estas precauciones. Papá se dirigió desesperadamente a los otros invitados. David, diles. Me conoces desde hace 20 años. Diles que esto no está bien. El ejecutivo farmacéutico apartó la mirada. Rick, acabas de llamar a tu hija un fracaso frente a todos. Tú te lo buscaste. Jacobson, eres mi abogado. Ya no, dijo el hombre en voz baja. Conflicto de intereses. Además, he visto los documentos. Chen tiene razón. Son a prueba de balas. 3 bufetes lo confirmaron, Wilson & Associates, Brennan Legal y Harley, Smith & Partners. Todos lo sabían, la voz de papá se quebró. Todos sabían que esto iba a pasar. Sospechábamos, dijo alguien. Eduardo Torres era un hombre listo. No le dejaría su empresa a alguien que trata a la familia como tú. Papá se hundió en su silla, de repente aparentando todos sus 58 años. 30 años. Le di 30 años a esa empresa. Y el abuelo le dio 50, le recordé. La diferencia es que él la construyó con amor. Eleanor había permanecido en silencio desde la revelación, pero ahora se puso de pie, su vestido de diseñador susurrando como dinero, su maquillaje, tan perfecto hace una hora, corría en pequeños ríos por su rostro botoxeado. Gloria, cariño, comenzó,
su voz melosa de una manera que nunca había oído antes. Somos familia. Soy tu madrastra. Yo te crié. Te mudaste cuando tenía 12 años, corregí. Me enviaste a un internado a los 13. Olvidaste mi 16º cumpleaños. Intentaste excluirme de la boda de mi propio padre. ¿Qué parte fue la crianza? Era joven. No sabía cómo ser madre. Tenías 35. Tenías un hijo. Simplemente no querías el de otra persona. Se acercó, tratando de tomar mis manos. Retrocedí. Por favor, susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. ¿A dónde iré? Esta es mi casa, mi vida. Tienes un fondo fiduciario de $8 millones de tu primer marido, anunció Margaret Stone. Registro público. También posees propiedades en Beacon Hill, Martha's Vineyard y Aspen. Estarás bien. El rostro de Eleanor se transformó de suplicante a vicioso en un instante. ¿Pequeña? Cuidado, advertí. Cualquier cosa que digas ahora puede ser utilizada en el proceso de divorcio. ¿Qué divorcio?, chilló. Miré a papá. No se lo dijiste. El acuerdo prenupcial que firmó tiene una cláusula de moralidad. Humillar públicamente a los miembros de la familia anula la pensión conyugal. Hiciste eso esta noche cuando te reíste del regalo de la camiseta de Victoria. El abogado de papá, perdón, exabogado, puede confirmarlo. Jacobson asintió a regañadientes. Es cierto. El acuerdo prenupcial es muy específico. Eleanor se volvió hacia papá. Dijiste que el acuerdo prenupcial era estándar. No se supone que la familia llame a la familia una carga en público, Eleanor, dije en voz baja. O que se ría cuando lo hacen. Cogí mi copa de champán, todavía llena, intacta durante toda la cena. La sala se quedó en silencio, esperando. Torres Holdings se construyó sobre una base de trabajo duro, integridad y respeto, comencé. Mi abuelo llegó a este país sin nada y construyó algo extraordinario. No porque fuera cruel o listo, sino porque entendía que los negocios se tratan de personas. Miré alrededor de la sala, haciendo contacto visual con cada invitado. A partir del lunes, Torres Holdings establecerá la Fundación Educativa Eduardo Torres. El 10% de todas las ganancias financiará becas para estudiantes universitarios de primera generación. Los hijos de nuestros empleados recibirán matrícula completa en cualquier escuela estatal. Varias personas asintieron con aprobación. La jueza federal levantó ligeramente su copa. El equipo ejecutivo será reestructurado basándose en el mérito, no en el nepotismo. Margaret Stone servirá como CFO interina. La junta incluirá al menos un 40% de mujeres y un 30% de personas de color, reflejando la comunidad a la que servimos. Estás destruyendo todo lo que construí, protestó papá. No, dije firmemente. Estoy honrando todo lo que el abuelo construyó. Olvidaste que Torres Holdings nunca se trató de Holdings a posesiones. Se trataba de que el nombre Torres significara algo. Me volví hacia los guardias de seguridad. Por favor, escolten a los ex ejecutivos fuera. Sus objetos personales les serán enviados. Mientras se levantaban, agregué, una cosa más. Cualquier empleado actual que haya sido acosado, menospreciado o discriminado bajo el liderazgo anterior debe contactar a RRHH. Llevaremos a cabo una revisión completa. La maestra es ahora tu CEO, escupió Victoria mientras la seguridad la guiaba hacia la puerta. Sí, dije simplemente. La maestra que entiende que el verdadero poder no consiste en derribar a los demás. Consiste en construirlos. Algo que el abuelo sabía, algo que tú nunca aprendiste. La sala estalló en aplausos. Mientras la seguridad guiaba a mi familia hacia la salida, Margaret Stone se puso de pie, con la copa de champán en alto. He esperado 10 años por este momento. La sala se volvió hacia ella, sorprendida por la emoción en su voz. Eduardo Torres me contrató cuando nadie más lo haría, continuó. Una mujer negra CFO en el Club de Viejos Amigos de Boston. Richard luchó a cada paso, pero Eduardo insistió. Miró directamente a mi padre, que se había detenido en la puerta. Me hiciste la vida imposible, Richard. Las bromas, la exclusión de las reuniones,
La vez que, accidentalmente, me dejaste fuera del viaje a Shanghái. Documenté todo. Eduardo lo sabía. Me pidió que me quedara, que esperara, que cuidara de Gloria cuando llegara el momento. Conspiraste. Sobreviví, corrigió ella. Y no estaba sola. Uno por uno, otros 12 ejecutivos se levantaron por todo el restaurante. Los reconocí a todos, jefes de departamento, altos directivos, personas que habían estado con la empresa durante años. Todos hemos estado esperando, dijo Robert Kim, jefe de desarrollo. Eduardo nos pidió a cada uno personalmente que protegiéramos los verdaderos valores de la empresa hasta que Gloria estuviera lista. Sabía que mostrarías tus verdaderos colores eventualmente, agregó Sara Martínez, asesora legal. Esta noche superó incluso sus expectativas. El rostro de papá pasó por varias emociones. Rabia, traición, incredulidad. Mis propios empleados. Los empleados de Gloria, corrigió Margaret. Trabajamos para ella ahora. Y Rick, ese acoso que mencioné. Tengo grabaciones, correos electrónicos, testigos. Gloria podría destruirte por completo, pero no lo hará porque es la nieta de Eduardo. Tiene clase. Tu abuelo estaría muy orgulloso, Gloria, dijo James Wright, el miembro más antiguo de la junta. Siempre dijo que eras la única que entendía lo que él había construido. Victoria se rió amargamente desde la puerta. Una conspiración. Todo fue una conspiración. No, dije en voz baja. Fue una promesa. La promesa del abuelo de proteger lo que importaba. Antes de que la seguridad pudiera escoltarlos completamente, Michael Steinberg, nuestro mayor inversor, se puso de pie. Señorita Torres, Gloria, quiero ser el primero en felicitarla por su nuevo puesto. Se acercó y me estrechó la mano firmemente. Torres Holdings ha estado estancada bajo el liderazgo de su padre. Demasiado ego, no suficiente innovación. Espero con interés su perspectiva fresca. El trato de Singapur, dijo Victoria desesperadamente. Michael, te encantó el trato de Singapur. El trato construido sobre números fraudulentos, él negó con la cabeza. Mis contadores forenses lo señalaron hace semanas. Estábamos a punto de retirarnos por completo. Pero ahora, con un nuevo liderazgo. Sus palabras desencadenaron una avalancha. Otros inversores y socios comenzaron a levantarse, acercándose a mí con apretones de manos y tarjetas de visita. Nos gustaría discutir la fundación educativa, dijo el CEO del Boston First Bank. La responsabilidad social corporativa es nuestra prioridad este año. La propiedad de Waterfair podría convertirse en viviendas de ingresos mixtos, sugirió una concejala de la ciudad. Si está interesada en el desarrollo comunitario. Mi bufete estaría honrado de manejar su representación legal en el futuro, ofreció un socio principal de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Boston. En 5 minutos, vi a mi padre envejecer 10 años. Cada apretón de manos que recibí era una relación que él había perdido. Cada felicitación era un clavo en el ataúd de su carrera. Esto no ha terminado, dijo débilmente. De hecho, si lo ha hecho, la voz de Marcus Chen llegó a través del teléfono. Acabo de recibir la confirmación de la Junta. La reunión de emergencia ha sido convocada para mañana por la mañana. La moción para confirmar a Gloria como CEO ya está asegurada con el apoyo de la mayoría. 51%, dije en voz baja. Es increíble lo que se puede hacer con una participación mayoritaria y la verdad de tu lado. La seguridad finalmente comenzó a mover a mi familia hacia la salida. Todo el restaurante observó cómo la dinastía Torres cambiaba de manos en tiempo real. Victoria hizo un último intento desesperado por mi teléfono, tratando de arrebatármelo de la mesa. Esa es propiedad de la compañía. Todo lo relacionado con la compañía es mío, terminé con calma, apartando el teléfono. Seguridad, por favor. El guardia tomó suave pero firmemente el codo de Victoria. Ella se apartó bruscamente, tropezando con sus tacones de diseñador. No me toques. ¿Sabes quién soy? Una ex empleada, dijo el guardia simplemente. Eleanor trató de mantener la dignidad mientras caminaba, pero su tacón se enganchó en la alfombra. Tropezó, su bolso Hermès derramando su contenido por el suelo.
Píldoras, una petaca, una tarjeta de crédito de la empresa que sería cancelada en horas. Nadie la ayudó a recoger sus cosas. Papá caminó en completo silencio, con los hombros caídos, su bravuconería anterior completamente extinguida. El hombre que había comandado salas durante 30 años parecía más pequeño a cada paso. Llegaron a la puerta, la misma puerta por la que me habían empujado metafóricamente tantas veces. La puerta por la que había entrado sintiéndome inútil, como si no fuera nada, como la decepción de la familia. Pero entonces, papá se volvió. Sus ojos se encontraron con los míos a través del restaurante. Y por un momento, vi algo que nunca había visto antes. Comprensión. Abrió la boca para hablar, y todo el restaurante contuvo la investigación. Tu abuelo, dijo, su voz apenas llegando al otro lado de la sala. Nunca confió en mí. Lo sé, respondí simplemente. Le di todo a esa compañía. Todo. Le quitaste todo a esa compañía, corregí. Hay una diferencia. Se quedó allí un momento más. Este hombre que había sido mi torturador durante tanto tiempo, de repente parecía frágil y mortal. Vio algo en ti que me negué a ver, dijo papá, su voz hueca. Incluso cuando eras joven. Especialmente cuando eras joven. La admisión quedó en el aire como una confesión. Solía observarte en las reuniones de la junta, continuó. Te sentabas en la esquina haciendo la tarea y él decía, esa escucha. Esa aprende. Pensé que se estaba volviendo senil. Me estaba preparando, dije en voz baja. Cada visita de domingo, cada historia sobre el negocio, cada lección sobre integridad. Me estaba enseñando a esperar este momento, a que la verdad importara. Papá se rió, un sonido amargo y roto. Jugaste a largo plazo. 5 años de humillación, y nunca perdiste el personaje. No era un personaje, respondí. Era supervivencia. Y la esperanza de que algún día los documentos hablaran más fuerte que los insultos. Supongo que quieres una disculpa. No, dije, sorprendiéndolo. Quiero que te vayas. Las disculpas de ti no significan nada porque solo sientes haber perdido, no sientes lo que hiciste. Soy tu padre. Biológicamente, asentí. Pero el abuelo era mi familia. Él fue quien asistió a mis obras de teatro escolares. Él fue quien celebró mi título de maestra. Él fue quien me vio. El rostro de papá se arrugó ligeramente. Nunca confió en mí. Ahora sé por qué. Yo tampoco confío, dije simplemente. Adiós, Richard. Se dio la vuelta sin otra palabra y salió por la puerta. Eleanor y Victoria ya habían sido escoltadas al ballet. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó a finalidad. El restaurante permaneció en silencio por un momento, luego alguien comenzó a aplaudir lentamente. Luego otro, y otro. Los aplausos me inundaron como una ola, pero apenas los oí. Me hundí de nuevo en mi silla, de repente agotada. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación se estaba desvaneciendo, dejando atrás una extraña mezcla de triunfo y tristeza. El restaurante volvió lentamente a la normalidad. Los camareros comenzaron a limpiar los platos. Los invitados volvieron a sus propias conversaciones, aunque muchos seguían mirándome con expresiones de respeto y curiosidad. Miré las sillas vacías donde mi familia se había sentado. La mancha de vino del berrinche de Victoria todavía se extendía por el mantel blanco. La copa de champán de Eleanor estaba abandonada, con el lápiz labial manchado en el borde. La servilleta de papá estaba arrugada junto a su plato, la comida apenas tocada. Por primera vez en 32 años, estaba sola en mi cumpleaños por elección, no por circunstancia. Margaret Stone se acercó en silencio. Gloria, a los miembros de la Junta les gustaría programar una reunión de desayuno mañana antes de la votación oficial, solo para discutir los planes de transición. Por supuesto, dije, mi voz firme a pesar del terremoto dentro de mí. ¿A las 8? Perfecto. Hizo una pausa. Tu abuelo estaría increíblemente orgulloso. Manejaste eso con más gracia de la que merecían. Después de que se fue, levanté mi copa de champán hacia la silla vacía donde el abuelo solía sentarse durante las cenas familiares.
La que papá había quitado después del funeral porque era mórbido mantener un puesto vacío. Feliz cumpleaños a mí, susurré y finalmente tomé un sorbo. El champán era perfecto, francés, caro, todo lo que mi familia valoraba. Pero sabía a victoria, a paciencia recompensada, a promesas cumplidas. Por primera vez en 32 años, celebré mi verdadero cumpleaños. No como la decepción de la familia, sino como la nieta de Eduardo Torres y la legítima heredera de todo lo que él había construido. A la mañana siguiente, llegué a Torres Holdings a las 7 de la mañana. El guardia de seguridad se sorprendió cuando pasé mi nueva tarjeta de acceso ejecutiva. Señorita Torres, quiero decir, CEO Torres. Solo Gloria está bien, William, dije, leyendo su placa de identificación. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 15 años, señora. Su abuelo me contrató. Entonces recordarás su regla sobre los nombres de pila. Él sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en este edificio dirigida a mí. Sí, señora. Gloria, dijo. Los títulos son para la gente que los necesita. El piso ejecutivo se sentía diferente sin el peso del juicio. La oficina de mi padre, mi oficina ahora, todavía olía a su colonia y a decepción. Abrí todas las ventanas. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana. 300 correos electrónicos, 50 mensajes de texto, 20 mensajes de voz. El mundo de los negocios se mueve rápido cuando el poder cambia de manos. Un correo electrónico destacaba, de Victoria, por favor, Gloria, no tengo nada. Papá no contesta mis llamadas. Mamá, Eleanor, lo está dejando. Lo siento por todo. Por favor. No lo borré. Tampoco respondí. Los límites no requieren crueldad, pero sí consistencia. Margaret llegó a las 7:30 con café y archivos. La auditoría forense de los proyectos de Victoria es peor de lo que pensábamos. Ha estado ocultando pérdidas durante 3 años. Estamos hablando de 50 millones en sobreestimaciones. Cargos criminales. Podríamos presentarlos. Lo pensé. No. Pero asegúrate de que la Junta lo sepa, y los inversores. Las consecuencias naturales son suficientes. Tu padre ha estado llamando a los miembros de la Junta toda la noche. Nadie le coge las llamadas. Aprenderá, dije, mirando la ciudad que el abuelo había ayudado a construir. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada en absoluto. Para el viernes, el alcance total de la mala gestión de mi padre se hizo evidente. Margaret y el equipo forense habían descubierto una década de decisiones cuestionables, contrataciones por nepotismo y lo que rozaba la malversación. 10 millones, informó Margaret en nuestra reunión matutina, redirigidos a empresas fantasma propiedad de sus amigos del golf, todo técnicamente legal, pero éticamente en bancarrota. Y los proyectos de Victoria. Cada uno de ellos está bajo el agua. Estaba usando dinero de nuevos inversores para ocultar pérdidas de acuerdos anteriores. Comportamiento clásico de un esquema Ponzi. Podría haberlos destruido a ambos con esta información. Una llamada a la SEC, una filtración al Boston Globe, y estarían acabados. En cambio, hice que el departamento legal redactara una carta simple: Torres Holdings no emprenderá acciones penales o civiles con respecto a irregularidades financieras pasadas, siempre que se devuelva toda la propiedad de la empresa y no se realicen intentos de interferir con las operaciones actuales. Los estás dejando irse de rositas, dijo Margaret. Los estoy dejando ir, corregí. Hay una diferencia. Eleanor ya había huido a la finca de su madre en Connecticut. Los papeles del divorcio se presentaron en 72 horas. Aparentemente, había estado planeando su salida durante años, pero se quedó por el dinero. Los empleados, mientras tanto, se estaban transformando. Las personas que habían permanecido en silencio bajo el régimen de mi padre comenzaron a hablar en las reuniones. Las ideas que habían sido descartadas estaban siendo reconsideradas. La mujer que limpiaba las oficinas, María, me detuvo en el pasillo. Su abuelo estaría tan feliz, dijo en español. Siempre dijo que usted era la especial. Decía eso de todos sus nietos, respondí en español, sorprendiéndola. No, dijo firmemente. Solo de usted.
Dijo que usted tenía el corazón para esto. Seguí dando una clase en la escuela primaria. Algunas cosas el dinero no puede reemplazar. La primera reunión mensual de la Junta se programó para exactamente 30 días después de la adquisición. Entré y encontré todos los asientos ocupados y ni una sola cara familiar entre ellos. El precio de las acciones ha subido un 15%, anunció Margaret a la sala, el mejor rendimiento en un solo mes en 5 años. Las puntuaciones de satisfacción de los empleados, agregó Robert Kim, están en su punto más alto. Hemos recibido más de 200 solicitudes internas para los nuevos puestos creados por la reestructuración y la fundación educativa. ¿Y la fundación?, pregunté. Totalmente financiada y operativa, respondió Sara Martínez. 100 becas otorgadas a los hijos de los empleados para el semestre de otoño. Matrícula completa en cualquier escuela estatal, como se prometió. La jueza Martínez, que se unió a nuestra junta como directora independiente, sonrió. La prensa lo llama la revolución de la maestra. Forbes quiere una entrevista. Nada de entrevistas todavía, decidí. Dejemos que el trabajo hable primero. Después de la reunión, caminé por el edificio, algo que mi padre nunca hizo. Supe el nombre de cada empleado en 2 semanas, los nombres de sus hijos en 3, sus sueños en 4. La compañía que mi abuelo construyó nunca se trató de los edificios o los tratos. Se trataba de las personas que los construyeron. Gloria, llamó a alguien de contabilidad. ¿Viste que la propiedad de Waterford fue aprobada para viviendas de ingresos mixtos? 200 unidades, 30% asequibles. El proyecto de vanidad de Victoria se transformó en algo significativo. Ella había predicho que nos haría ganar millones. En cambio, nos haría importar. Esa tarde, me paré en lo que solía ser la oficina de mi padre, mirando el retrato del abuelo que había hecho restaurar a su lugar de honor. 10% para la educación, como siempre quisiste, le dije a la pintura. Y el nombre de la compañía significa algo de nuevo. Seguí enseñando a tiempo parcial. Algunas cosas el dinero no puede reemplazar. 6 semanas después de la adquisición, Victoria me envió un mensaje de texto pidiendo reunirse. Elegí un pequeño café en Cambridge. Terreno neutral, lo suficientemente público para la seguridad, lo suficientemente tranquilo para la verdad. Se veía diferente. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por ropa profesional de tiendas comunes. El brillo de derecho en sus ojos se había atenuado a algo casi humilde. «Te ves bien», dijo con cuidado. «Me veo como siempre. Tú simplemente nunca miraste antes». Ella se estremeció pero asintió. «Me lo merezco». «¿Qué quieres, Victoria?» «Un trabajo», dijo en voz baja. «Cualquier trabajo. He aplicado en todas partes. Nadie quiere tocarme después de lo que pasó. Consecuencias naturales. Sé que lo que hice estuvo mal». «¿Lo sabes?», interrumpí. «¿O solo sabes que te atraparon?» Se quedó en silencio un momento, revolviendo su café. «El abuelo siempre te quiso más. Nos quería por igual. Tú simplemente querías más el dinero que a él. Eso no es». Se detuvo, reconsideró. «Quizás sea cierto». Intentó enseñarme sobre la integridad, pero papá siempre decía. Papá estaba equivocado en todo lo que importaba. Lo sé ahora. Me miró y, por primera vez en años, vi a la niña pequeña que solía ser mi hermana antes de que la ambición la envenenara. Tengo 28 años y no sé quién soy sin la compañía. Entonces descúbrelo, dije simplemente. Eso es lo que hice durante 32 años mientras todos ustedes me decían que no era nada. ¿Alguna vez me perdonarás? Quizás, cuando entiendas que el perdón no se trata de recuperar tu antigua vida. Me levanté para irme, luego me detuve. Te contrataré de nuevo cuando recuerdes por qué el abuelo fundó esta compañía. No por dinero o poder, sino para construir algo que ayudara a la gente a construir sus vidas. 6 meses después, me paré ante 200 empleados en nuestra primera reunión general bajo el nuevo liderazgo. La sala de conferencias estaba llena de gente conectada por videollamada desde nuestras oficinas satélite. Torres Holdings se construyó sobre un principio simple, comencé, que los negocios se tratan de personas, no de ganancias.
Mi abuelo lo sabía. En algún punto del camino, lo olvidamos. La sala estaba en silencio, atenta de una manera que nunca lo habían estado en los discursos de mi padre. Hemos regresado a esos principios. La Fundación Educativa ha financiado 300 becas. Nuestra iniciativa de vivienda asequible ha creado hogares para 500 familias. El precio de nuestras acciones ha aumentado un 40%, demostrando que hacer lo correcto es un buen negocio. Un aplauso se extendió por la sala, genuino y cálido. Pero esto no se trata de venganza o vindicación. Se trata de entender que el respeto no se hereda ni se exige. Se gana y se hace valer. Los documentos no mienten, incluso cuando la gente lo hace. Y a veces, la persona más callada en la sala es la que tiene todas las cartas. Después de la reunión, regresé a mi oficina, redecorada ahora con fotos de mi aula, premios de mis estudiantes y el retrato del abuelo vigilándolo todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy papá. Felicitaciones por el artículo de Forbes. Tu abuelo estaría orgulloso. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, iluminan el camino hacia adelante en lugar de hacia atrás. Esa tarde enseñé a mi clase de 3er grado. Estábamos estudiando la paciencia. Como las plantas crecen lentamente, invisiblemente bajo tierra antes de irrumpir de repente en la luz. A veces, les dije, el crecimiento más importante ocurre donde nadie puede verlo. Y luego, un día, floreces, y todos se preguntan cómo sucedió tan rápido. ¿Tuviste que esperar para florecer, señora Torres?, preguntó un estudiante. 32 años, dije. Pero valió la pena.